¿Qué tal? Buenas noches. El próximo sábado se decidirá cuál de los dos equipos canarios continúa su carrera hacia la primera división. Si finalmente cualquiera de los dos asciende, los beneficios serán cuantiosos para una de nuestras capitales. Empresarios de la hostelería y la restauración se frotan las manos ante la posibilidad de que sus equipos jueguen en una de las ligas más importantes del mundo. Viene más gente, viene más público, viene gente de la península y se vendería el doble. Se pone por la televisión, entonces se mueve la zona, entonces da dinero a la zona. Eso lo viene bien. Estamos hablando de que multiplicaríais por 4 o por 5 la facturación. Un día importante de partido contra un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético, sí. Enseguida analizaremos este asunto, pero hoy también vamos a ofrecerles la última hora sobre la viruela del mono. Canarias sigue sumando contagios y preocupa la rápida expansión de esta enfermedad. Además, esta noche profundizaremos en otro problema que nos atañe a todos. Los meteorólogos advierten de que Canarias tiene todas las papeletas de sufrir un verano más cálido de lo normal. El calentamiento global golpea a nuestro territorio y la contaminación llega hasta los parajes más vírgenes. Esta isla de Lobos, que seguro que todo el mundo tiene en su retina como un lugar idílico sin estar afectado por esos residuos que solemos consumir de manera desaforada en la sociedad, pues resulta que paseando encontramos todo este acúmulo de botellas, Bárbara. Por desgracia, Canarias en general pues es un gran sumidero de residuos de todas partes del mundo. Ya no hay una playa a la que vayamos y no veamos nada de plástico. Se lo acabamos de contar, Canarias se juega en las próximas semanas mucho más que tener o no un equipo en primera división. El hecho de que la Liga Española sea considerada una de las mejores de todo el mundo conlleva una serie de beneficios que traspasan lo meramente deportivo. Las dos capitales canarias obtienen del turismo su principal fuente de ingresos y la difusión de su imagen de marca a través del fútbol puede ser enorme, puede ser inmensa. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Este fin de semana el Tenerife Y Las Palmas cruzan sus caminos por seguir optando por el ascenso a primera. Una victoria que no solo desataría la emoción de los aficionados. Ese sentimiento patriótico regional, consideramos que automáticamente nuestra ciudad o nuestra región está en un plano superior, es como si hubiéramos subido de nivel de alguna manera, y el hecho de estar en una ciudad cuyo equipo pasa a primera división es como si de repente las cosas empezaran a funcionar bien. Entonces esto siempre es positivo porque nos da una parte de optimismo a la vida social. También la expectación impera en los sectores económicos que podrían verse beneficiados en ambas islas. ¿Cómo cree usted que va a repercutir en la economía de este negocio si el Tenerife sube a primera división? Bueno, muy bueno. Va a subir mucho la economía de Tenerife en la zona. Para todos los que tenemos bares, es una gracia que el Tenerife ha jugado de esta manera y estamos ahí tan cerca. Viene más gente, viene más público, viene gente de la península y se vendería el doble. Se pone por la televisión, entonces se mueve la zona, entonces da dinero a la zona. Eso lo viene bien. El último ascenso del Tenerife a primera fue en 2009 y el de Las Palmas en 2015. Muchos hosteleros recuerdan aquellos años como una época memorable en su facturación. Tuvo una época aquí muy buena. Aquí estaba esto a tope. Y se televisaban los partidos y todo. Eso era una locura el Tenerife. El día del ascenso con el Zaragoza. Eso fue inolvidable, eso fue una barbaridad. Anécdotas de ese día, por ejemplo, a todos 7 palmos se nos gastó la cerveza. Este fin de semana el Estadio de Gran Canaria va a vivir su primer lleno total. 32.400 espectadores coparán cada uno de los asientos. Será una prueba de fuego muy clara del impacto que tendrían los negocios cercanos a los estadios un posible ascenso a primera.
Natacha, si subiera en Las Palmas a Primera División, ¿supondría también una subida a Primera División en vuestra facturación? Normalmente cuando están primera, si son equipos fuertes, el doble de lo que se hace ahora. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Unos 6, 7, es vaciar todas las neveras, lo que tienes y lo que no tienes. Estamos hablando de que multiplicaríais por 4 o por 5 la facturación. Un día importante de partido contra un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético, sí. ¿Tendríais que contratar más gente? Normalmente 5 trabajando, ese día solemos ser 9 o 10. Siempre se tenía que contratar porteros para lo que era el aforo, si no es que no podías moverte dentro. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria hay 14.000 camas hoteleras. ¿Se llenarán todas de cara a este fin de semana? María Rivera, directora de uno de los hoteles en la zona turística de Las Canteras. ¿Qué ocupación esperan para este fin de semana? Pues esperamos un 100% de ocupación. Nos quedan 1 o 2 habitaciones pendientes de venta que esperamos que se vendan a última hora de cara al derbi, precisamente. María, ¿qué supondría para el sector hotelero de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que el equipo subiera a primera? Pues sería algo muy importante para la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria es un destino mixto, también vacacional gracias a la playa de Las Canteras, pero tenemos un componente cultural muy potente, se hacen muchos eventos en la ciudad y el fútbol definitivamente sería algo para complementar este aumento de reservas, que podemos hablar de en torno a un 20% de aumento. Santa Cruz de Tenerife cuenta con unas 3.000 plazas hoteleras. ¿Un ascenso a primera podría llegar a desbordar los hoteles? Gabriel Bolgeschaffen, ¿qué repercusión tendría a nivel hotelero un supuesto ascenso del Club Deportivo Tenerife a Primera División? Sería un valor añadido importantísimo. Ya tenemos la experiencia de anteriores ocasiones cuando estuvimos en Primera División y el hecho de que el equipo esté arriba conlleva que venga afición con ellos y suele ser afición que viene a aprovechar el fin de semana, que hace buen consumo en la ciudad, de otros municipios de dentro de Tenerife, que aprovechan ese gran partido que va a haber para sumarse a la capital y quedarse un fin de semana, después ir a cenar. Al final es un todo suma que viene muy bien para la ciudad. Estamos perfectamente adaptados y tenemos una capacidad óptima para afrontar este tipo de situaciones. El impacto de ascenso a primera podría elevar también la imagen turística de la ciudad. Puede generar un elemento que sí que nos interesa, que es que la gente que viene a los partidos dice, oye, pues parece que merece la pena, ¿no?, volver a esta ciudad a pasar unos días. El valor añadido de la marca, la notoriedad, el prestigio, eso sí. Para que nos hagamos una idea, un carnaval genera en torno a 35 millones de euros de impacto económico. El impacto económico estimado de un equipo capital de provincia que sube a Primera División está entre los 21 y 25 millones de euros, lo que si después le sumamos los atributos en promoción para la ciudad, porque la gente que viene a un partido de fútbol y que viene hasta Canarias, hombre, pues ya te vienes un día antes y te quedas un día después. Es difícil poner cifras a lo que supondría el ascenso de alguno de los equipos, aunque los expertos ya hacen cuentas. Se estima que por cada euro de gasto directo en la liga se genera en la economía 4,2 euros adicionales. Además, el presupuesto de los clubes que aumentan al estar en Primera División, se estima que el 20% se queda en la economía local a través de compras de bienes, consumos, impuestos, tasas. La presencia de un club de fútbol, la liga más importante del mundo, tiene unas consecuencias económicas muy importantes. El sábado, uno de los dos equipos dará un paso más para poner a su ciudad en Primera División. Bueno, pues ya lo ven, nadie duda de que estar en primera genera numerosos beneficios. Para abordar con más profundidad este asunto, vamos a saludar a dos compañeros periodistas deportivos, Rafael León y Manolo Dasguani. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Les voy a hacer las mismas preguntas a los dos compañeros. Y empiezo con el que juega en casa, con el anfitrión. Rafael León, entre jugar en primera y segunda división hay una diferencia impresionante. ¿Qué supondría para Las Palmas de Gran Canaria que el equipo ascendiera? Hombre, yo creo que supondría no solo para la ciudad, sino para la isla entera, ¿no? Una buena imagen, un aumento presupuestario del equipo terrible, bárbaro.
lógicamente solo puede traer cosas buenas y bonitas, ¿no? En la última etapa que estuvo la Unión Deportiva Las Palmas en primera división, los ingresos fueron brutales, bestiales, y ahora que estás en segunda división se nota. O sea, estamos hablando que Las Palmas este año tiene un presupuesto aproximadamente de 21 millones de euros, y si estuviera en primera división te puedo asegurar que seguro que estaría en torno a los 60 millones de euros. Solo eso en cuanto a lo que es el equipo, y en cuanto a lo que es la economía, pues lo decía los que estaban anteriormente en el vídeo, ¿no? Gente que viene a verlo. Si en segunda división ha venido gente de otros equipos a ver lo que son estos partidos, pues no, imagínate lo que puede ser también en primera división, pues gente del Atlético de Madrid, del Barça, de muchos otros sitios que puedan venir, lógicamente, si es Tenerife, o espero en mi caso que sea en Gran Canaria, pues a consumir y a pasar vacaciones también cuando vienen a ver partidos de fútbol, ¿no? Manuel Gasbani, la misma pregunta. Yo creo que estamos hablando no solo de la repercusión económica, estamos hablando también del estado de ánimo, porque el estado de ánimo cambia cuando un equipo de una isla como Tenerife o como Gran Canaria está en primera división, y luego el impacto publicitario es enorme porque lo tenemos en casos específicos de ciudades que son conocidas porque han estado en la máxima categoría. Me refiero a Toledo, me refiero a Eibar, me refiero a localidades pequeñas que han tenido una proyección nacional e incluso internacional. Recordamos que los éxitos europeos del Tenerife todavía son venerados y apreciados en muchas localidades de toda Europa, con lo cual estamos hablando de un cambio abismal. Significaría mucho, más todavía para Tenerife por el tiempo largo que llevamos fuera de la máxima categoría. Otra pregunta que suscita enorme interés. Rafa, después del partido de ayer en el Heliodoro, ¿qué crees que va a ocurrir el sábado? ¿Los dos equipos mantienen sus opciones? Hombre, vamos a ver, si me pongo en plan hooligan le vamos a meter 3. Si me pongo a pensar con la cabeza, yo no me fío del Tenerife. O sea, tuvieron un momento dado mucha garra, mucho brillo y nos superaron, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Pero creo que la Unión Deportiva Las Palmas estuvo muy por debajo de su nivel y así todo. Tuvo 4 claras ocasiones de gol, con lo cual yo creo que con el ambiente que se espera, con 32.500 personas en el estadio de Gran Canaria, lo normal es que la Unión Deportiva Las Palmas, no voy a decir que sea fácil, pero lo normal que el 1-0 pueda llegar. Ya a partir de ahí ya lo veo más complicado que sea relativamente fácil, pero el 1-0 creo que puede llegar de una manera medianamente coherente. La primera parte La Palma tendrá que luchar mucho y habrá que ver si el Tenerife viene a encerrarse, viene a guardar el resultado, y en eso se puede aprovechar Las Palmas, pero repito, no va a ser fácil. Manuel, ¿qué crees que va a ocurrir el sábado? Se da una circunstancia muy especial, que por vez primera en mucho tiempo, en Tenerife estamos convencidos de que pasa el Tenerife y en Gran Canaria están convencidos de que pasa la Unión Deportiva Las Palmas. Hay un optimismo total en ambas orillas del archipiélago. Yo creo que el Tenerife va a tener que marcar al menos un gol para pasar a la eliminatoria, que no le vale con proteger el marco a 0 y ya está. Y desde luego que se da una situación singular, porque el Tenerife ya sabe perfectamente cuál es el camino. Lo demostró ayer en el estadio Rodríguez López. No venía con una racha favorable, venía con todos los números en contra, no ganaba un derbi desde el año 2019, había ganado solo un partido de los últimos 7, venía de 3 derrotas consecutivas en Liga. Bueno, el Tenerife ya ha revertido esa dinámica y sabe cómo se le vence a Las Palmas, y sabe el estilo que tiene que empuñar, que es el estilo de Rami: protegerse, no ir a la desesperada por el gol. Tampoco tiene por qué conseguirlo en el partido de este sábado, así que digamos que se dan las coordenadas perfectas para que el Tenerife al menos tenga opciones reales, algo de lo que muchos dudaban hace 48 horas. El apoyo de los aficionados en partidos como estos resulta fundamental. Les pregunto a los dos, ¿qué les ha parecido el comportamiento de las dos aficiones hasta el momento? Hombre, yo creo que ha sido correcta, ¿no? Salvo que Manu me diga lo contrario, yo no conozco ningún tipo de incidente ni de aficionados del Tenerife ni de la Unión Deportiva Las Palmas. Está claro que siempre hay gente porque se mete, insulta, hace esto, lo otro, pero en condiciones normales creo que el comportamiento ha sido correcto. Yo creo claramente que el hecho de jugar local influye muy mucho. La Unión Deportiva Las Palmas de un tiempo a esta parte, siempre que iba al Heliodoro, tenía dificultades, y yo creo que en el día de ayer se vio claramente como 2 jugadores tinerfeños, como el caso de Kirian Moleiro, les afectó más de la cuenta, a otros jugadores también. Lo decía Jonathan Viera, hay gente que no está acostumbrada a este tipo de partidos, no tiene nada que ver en la liga, incluso con un estadio de Gran Canaria ante el Oviedo con más gente en el Heliodoro, empujaron lo suyo y le afectó a ciertos jugadores, y está claro que también les va a pasar un poquito de factura en el Gran Canaria a algunos jugadores cuando vean 32.000 personas pues animando lo suyo, ¿no? Es verdad que el mensaje de Jonathan Viera ha calado hondo, y yo creo que ha tenido impacto en ambas direcciones, y que ha calado en los suyos y ha calado también en los que no son los suyos, ¿no? En la orilla tinerfeña y blanquiazul del archipiélago. Pero el comportamiento de las aficiones, digamos que salvando algunas excepciones deshonrosas, ha sido correcto. Creo que hemos dado, Miguel Ángel, Rafa, una buena imagen de cara al exterior. Creo que este es un derbi sin parangón en el mundo, porque las dos islas están separadas por el mar. Las dos aficiones no conviven durante los 365 días del año, solo convergen cuando hay derbi. Eso es lo que hace muy especial este clásico, y las imágenes que se han exportado y que han llegado a los medios nacionales son las de dos aficiones que saben convivir.
con problemas, evidentemente, con conflictos, con fricciones cuando hay alto voltaje, pero la imagen es muy impactante, ¿no? Y lo decíamos antes, el impacto que puede ser este derbi en primera división, esta próxima temporada no va a ser posible, pero sería precioso, ¿no? Que otra vez tuviéramos a Las Palmas y a Tenerife muy pronto en la máxima categoría. Le hago una última pregunta a los dos, les pido un poquito de brevedad. Lo que está claro es que uno de los dos va a pasar a la siguiente ronda, el otro va a quedar apeado de la competición. La próxima ronda, la próxima eliminatoria se jugará los días 11 y 19 de junio. ¿Creen ustedes que finalmente vamos a tener a un equipo en la élite del fútbol español? Y en la misma pregunta les digo, ¿quién prefieren en ese caso, Eibar o Girona? Yo creo que va a ser difícil. El Eibar está fuerte, hemos visto cómo ha ganado hoy al Girona. Hombre, yo preferiría al Girona, creo que es más factible, pero bueno, no sé qué va a pasar. Creo que el que salga de aquí va a salir muy, muy fortalecido. Yo lo que sí tengo claro es que le mandaré a Manó un mensaje con varias películas de Netflix para que el sábado por la noche no lo pase mal y se nos vaya recuperando, porque lo va a pasar chungo. El sábado nos vemos, que ya mañana voy para Gran Canaria. Yo estoy convencido de que sí, porque lo decía Nino esta semana, el equipo que gane este partido va a salir como una moto. Digamos que la inyección anímica va a ser extraordinaria, y prefiero al Eibar por un solo motivo, porque todos los ascensos a primera división en la historia del Tenerife se han producido a domicilio. Los dos últimos en Sevilla en el 89, el más reciente en Girona, justamente en Montilivi, así que prefiero al Eibar. Hoy ha ganado por la mínima y bueno, estoy ya visualizando, Rafa, Miguel Ángel, un Eibar-Tenerife a partir de la próxima semana. Bueno, Rafael León, nos da Juani. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche en directo en Fuera de Plano, que ese buen ambiente, que ese buen rollo que han tenido entre los dos, bueno, sea extrapolable a las aficiones y veamos un buen partido el sábado y que gane el mejor. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo grande. Bueno, vamos a cambiar, esa es la noticia de la semana, vamos a cambiar completamente de asunto. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones que también son actualidad, porque continúan los contagios de viruela del mono. Canarias eleva a 16 los casos confirmados y 4 siguen en estudio. La opinión mayoritaria de los expertos es que en unas semanas los contagios bajen hasta que el brote acabe desapareciendo. Pero, Laura de Pablo, tampoco se descartan otros escenarios. ¿Cuáles son? Efectivamente, hay varios escenarios, Miguel Ángel, que vamos a analizar a continuación. Como tú dices, los expertos se debaten entre varias posibilidades. Plantean varios escenarios que vamos a ver a continuación. Lo vamos a analizar desde el escenario más probable al menos probable. Empezamos por el más probable, y es ese brote contenido en unas semanas. Este escenario plantea que las medidas de contención que se están poniendo en marcha, que no es más que la detección y el aislamiento de los casos, deberían ser suficientes para frenar el virus. Esta teoría asegura que el brote podría desaparecer en el mes de julio. Ahora vamos a ver el segundo escenario, y es la contención a base de vacunaciones en anillo. Esto quiere decir vacunar a los contactos cercanos de los contagiados. Algunos científicos proponen que se comience a hacer ya. Otros países con menos casos que España, como Francia o Estados Unidos, ya han iniciado estas vacunaciones. Si las vacunas no fueran suficientes, iríamos entonces al siguiente escenario, y es que el virus se convierta en endémico, como ya lo es en algunos países de África. Esto querría decir que habría brotes con cierta frecuencia, ya sea porque no se llega a frenar el contagio en humanos o porque llegue a la fauna y los animales se conviertan en reservorio. Y el cuarto escenario, y menos probable, es que se convierta en una pandemia. Aunque muchos científicos lo ven casi imposible, no se puede descartar, ya que si finalmente la viruela del mono se contagiara a través de aerosoles, algo que aún se desconoce, podría entonces convertirse en pandemia. Y para profundizar en cuál de todos estos escenarios es el más probable, contamos esta noche con la ayuda del epidemiólogo Daniel López Acuña, a quien saludamos ya. Señor López Acuña, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. De todos estos escenarios que acabamos de mencionar, ¿cuál cree para usted que es el más probable? Mire, yo creo que la situación va a evolucionar en un conjunto del escenario 1 y el escenario 2. Siempre y cuando se tome la medida de la vacunación a los contactos cercanos. En realidad no son 4 escenarios, son 3 escenarios. El 1, que es que el brote se contiene y se agota entre julio y agosto, porque se aísla a los casos, se aísla por un mes a los casos,
Se vigila y rastrea estrechamente a los contactos y desde mi punto de vista también, como lo están haciendo Francia o Estados Unidos, se vacuna a los contactos estrechos y a los profesionales sanitarios que han estado en contacto con casos de viruela del mono. Eso me parece que es lo más probable. El escenario de que esto se convierta en una pandemia es totalmente remoto. Yo creo que no hay ninguna base para alimentarlo. Esto no es el COVID. Esto no se transmite masivamente. Requiere una transmisión de contacto estrecho, de una relación muy cercana, de intercambio de fluidos corporales, de que el fluido que emana de las vesículas que se producen en la viruela del mono entre en contacto con superficies, heridas, pieles u otros fluidos corporales y esto transmita la enfermedad. O que sean gotículas gruesas pero con una exposición larga. Esto no es una transmisión generalizada por aerosoles como hemos tenido en el COVID-19. Entonces, bueno, yo creo que el verdadero escenario es el de que se contengan los brotes siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Señor López Acuña, ¿cuánto tiempo cree que lleva el virus circulando por países como España? Bueno, mire, es que yo creo que hay que entender y contextualizar esta enfermedad. Esta es una enfermedad que se identificó por primera vez en 1958 en reservorios animales en África, en simios y en roedores. Después, el primer caso humano se identificó en 1970 en la República Democrática del Congo. A partir de ahí, lo que ha habido es contactos esporádicos de personas con reservorios animales por las cuales las personas se han infectado. Y a veces por viajes de personas a África o de personas de África al exterior o por exportación de mascotas infectadas. Ha habido brotes en otros países. En Estados Unidos hubo un brote hace 20 años, en 2003 exactamente, que fue contenido después de algún centenar de casos a través de lo que mencionábamos, el aislamiento de los casos de viruela, el rastreo y seguimiento de las personas que son contactos estrechos y la vacunación en anillo o en círculos concéntricos para bloquear que vaya más allá de los contagios cercanos esta transmisión. Vacunación con la vacuna de la viruela humana. Sí. No hay vacuna de viruela del mono, eso hay que aclararlo. Entonces, esto lo que ha ocurrido es, en el caso del brote europeo, lo único extraño es que se están produciendo tantos casos en varios países. Pero tenemos todavía que establecer las cadenas de transmisión que no están claramente establecidas. Señor López Acuña, porque nos queda muy poco tiempo, le pido brevedad para esta última pregunta, porque hablando precisamente de la vacuna, la mitad de la población española no está vacunada contra la viruela. ¿Quiere esto decir que más de 23 millones de ciudadanos puedan estar expuestos a este virus? Porque esta es una duda que cala en la población. No. Yo creo que esa es una aproximación equivocada. Lo que ha existido es que la vacuna de la viruela humana se aplicó hasta 1980. Ahí se dejó de aplicar porque la viruela se erradicó y el virus se eliminó de la faz de la Tierra. En el caso de la vacuna de la viruela del mono, la vacuna de la viruela humana puede dar una protección de hasta el 80%, 75-80%. Pero en ningún momento se está hablando de que haya que vacunar a 23 millones de personas o una vacunación masiva. Ni siquiera hay suficiente vacuna en el mundo para poderlo hacer. Hay que usar la vacuna de manera selectiva, solo para interrumpir cadenas de transmisión en contactos estrechos. Y no quiere decir que todo el mundo esté expuesto al riesgo. Está expuesto al riesgo quien entra en contacto con una persona infectada. De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor López Acuña, por aclararnos estas dudas. Gracias. Encantado. Buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, pues ahí la reflexión, no caer en alerta, no tiene visos a ser una pandemia como la que acabamos de vivir. Bueno, no estar preocupados, pero sí ocupados, como tantas veces hemos dicho en las últimas semanas. Muchas gracias, Laura. La viruela del mono es solo una de las muchas enfermedades que podrían llegar en las próximas décadas debido al cambio climático, un calentamiento global que además ya tienen, fíjense, graves consecuencias en nuestro archipiélago. Vean. Las olas de calor van a aumentarse su frecuencia de una forma bastante considerable. Es previsible que aumente tanto el número de frecuencias de
calimas como la intensidad de estos fenómenos. Las Islas Canarias están en las proximidades de uno de los sectores que más se van a calentar a nivel planetario, que es el desierto del Sáhara. Lo que se espera en los peores escenarios es que la precipitación en Canarias pueda reducirse en torno a un 40%. Bueno, pues cuando falta un minuto para las 11 de la noche seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Les decíamos que el próximo domingo se va a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que nos ha llevado a profundizar en la situación de deterioro que en la que se encuentran algunos de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias. Y es que el calentamiento global y la contaminación están afectando sobremanera a nuestras islas. Para abordar este asunto nos acompañan esta noche Victoria Ballesteros González, que es activista medioambiental. Victoria, buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Por haber venido al programa. Aridane González, presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias contra el Cambio Climático. Aridane, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Pablo Martín, que es biólogo marino. Gracias, Pablo, por estar aquí esta noche. Y está también con nosotros otra persona que ha acudido en otras ocasiones, José Ramón Arevalo, catedrático de Ecología. José Ramón, muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos esta noche. Bueno, pues los expertos, como digo, tratan de alertar de esta crisis climática junto con otros factores. Es lo que ha provocado que cada vez haya más enfermedades que los animales transmiten a los humanos, como la COVID-19 o la viruela del mono, y que éstas se extiendan. Además, la subida de las temperaturas y el aumento del nivel del mar amenazan a nuestro territorio. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Tormentas tropicales, riadas, episodios extremos de calima. El cambio climático es una realidad cuyas consecuencias se perciben de manera paulatina en todo el mundo, y Canarias no es una excepción. Según datos de la AEMET, la temperatura media en Canarias ha subido entre 1 y 1,5 grados desde los años 60 hasta hoy. ¿Cómo se ha modificado el clima de Canarias en las últimas décadas? En ambas estaciones se observa un incremento de temperatura importante. También se observa un aumento de las intrusiones de las olas de calor, que son cada vez más frecuentes y más intensas, y también en los fenómenos que son de meteorología adversa, tanto vientos fuertes, lluvias intensas, periodos de sequía. ¿Pero qué es lo que explica toda esta variación? Todo esto son claros síntomas del cambio climático. Ocurre el cambio climático porque hay un calentamiento de la atmósfera. Y ese calentamiento de la atmósfera se produce porque hay un incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En Canarias ya se observa un incremento de la temperatura del agua del mar en torno a 1 grado centígrado en las últimas décadas. También por medidas tanto de mareógrafos como de satélite indica un incremento significativo también del nivel del mar. Este aumento del nivel del mar ya está generando consecuencias en diversos puntos del planeta. Países como Maldivas, China, India o Vietnam tienen amenazada parte de su territorio, y la tasa de calentamiento de los océanos ha aumentado de manera notable en las últimas 2 décadas. ¿Cómo puede afectarnos todo esto a nosotros? Pedro Vélez, ¿cuáles son las causas que explican actualmente el aumento del nivel del mar que se ha incrementado de manera notable, sobre todo en las últimas décadas? La principal causa es la expansión térmica. El océano está más caliente, ocupa más volumen y por tanto sube el nivel del mar. También influye de alguna manera el cambio en la salinidad, porque el agua más salada es más densa y ocupa menos volumen. Y actualmente, en muy menor medida, el deshielo de los glaciares, también Groenlandia o la Antártida. A lo que respecta a Canarias, también podría haber consecuencias en el sentido de playas, zonas costeras como este barrio de San Andrés en el que nos encontramos, Garachico, lugares que habitualmente se ven afectados por el fuerte oleaje. Quizás yo sería un poco más cauteloso porque todavía hay fenómenos que no tenemos una comprensión total y que afectan, por ejemplo, en el caso del incremento del nivel del mar, los cambios en la circulación global atmosférica u oceánica van a modificar también cómo sube el nivel del mar, más o menos en determinadas zonas muy específicas. Estamos hablando de predicciones en plazos de 20, 40 u 80 años. Predicciones del orden de 1 a 3 metros de incremento del nivel del mar. Claro, el impacto que supondría es que se pierde esa parte de la costa. ¿Cómo será el clima de Canarias en el futuro? ¿Estamos a tiempo de revertir esa tendencia? Sabemos que el clima va a cambiar y por tanto, digamos, los eventos extremos también van a verse afectados en las Islas Canarias. Las olas de calor van a aumentarse su frecuencia de una forma bastante considerable. Es previsible que aumente tanto el número de frecuencias de
calimas como la intensidad de estos fenómenos. Las Islas Canarias están en las proximidades de uno de los sectores que más se van a calentar a nivel planetario, que es el desierto del Sáhara. Lo que se espera en los peores escenarios es que la precipitación en Canarias pueda reducirse en torno a un 40%. ¿Estamos a tiempo de frenar o al menos ralentizar todo este proceso? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Sabemos lo que va a pasar, pero afortunadamente aún depende de nosotros elegir el futuro al cual queremos ir. La pelota está en nuestro tejado y concienciarnos de que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar será fundamental para que las islas del mañana sigan siendo el paraíso que son hoy. Bueno, pues los meteorólogos advierten de que el cambio climático aboca a Canarias a que este próximo verano sea más cálido de lo normal. La primera pregunta que quiero trasladar a la mesa es si debemos acostumbrarnos, José Ramón, a las altas temperaturas. Bueno, pues la verdad que este comentario me es familiar porque lo he escuchado en los últimos 20 años varias veces. Incluso algunos de los veranos más fríos han hecho predicciones de que tendríamos uno de los veranos más cálidos y catastróficos de la década y no ha ocurrido. Y no es porque nos he estén dicho catastrófico, he dicho cálido, ¿eh? No es un problema de que nos estén mintiendo, es sencillamente que es difícil hacer este tipo de predicciones de cómo va a cambiar. Ellos procuran hacer, con esta visión un poco, digamos, apocalíptica que nos han mostrado las imágenes, intentan hacer una fotografía de lo que va a pasar dentro de 100 años. Ya vemos lo difícil que es trabajar en estas circunstancias. Es cierto que nos debemos de preparar. ¿Que hay que prepararse para un verano más cálido? Hombre, hay que prepararse para un verano, y un verano suele ser cálido. ¿Que las temperaturas pueden llegar a ser extremas? Como de extremas. La temperatura más alta que se ha detectado en Canarias fue en el año 76, creo que en Gran Canaria, no sé si fue en la zona sur, en Fataga, en Gran Canaria. Hasta hoy no se ha superado esa temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Todas estas predicciones que se están haciendo se fundamentan en modelos, y si algo nos han enseñado en los últimos 20, 25 años es que no se ha cumplido ninguno de estos modelos que estaban haciendo predicciones. A mí siempre me hace, y esto lo pongo ya como anécdota, que en el año 89, hacían una predicción de que Vanuatu estaría bajo el nivel del mar. Y hay unos resorts turísticos hoy en día con los que puedes disfrutar. No se cumple ninguna de las previsiones que se hacen. Está claro que el profesor Arévalo y yo leemos diferente bibliografía, porque si miramos la serie de datos temporales de Canarias y vemos los datos, no solo de Canarias, a nivel internacional, los informes del IPCC, etcétera, vemos como cada año siempre es más cálido que el año anterior, la evolución de temperatura es bastante sólida y clara, y los modelos basados en temperatura son bastante sólidos, y evidentemente Canarias se tiene que preparar para un verano más cálido de lo normal. Esos son datos que indica la EMET, pero yo más que hablar de un verano más cálido, hablaría de años cada vez más cálidos, no porque sea un modelo que nos lo diga, simplemente porque los últimos años siempre han sido más cálidos que los anteriores. Pablo, el nivel del mar también preocupa porque en las últimas 2 décadas ha aumentado 20 centímetros y se estima que en Canarias la cota de inundación podría crecer más de un 2% de aquí a 2040. ¿Qué consecuencias tendría este escenario? Aunque la gente no lo pueda apreciar mucho, 20 centímetros para nosotros igual no es nada, pero para el mar es mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que ya ha sabido por mucha población de Canarias que cada vez que hay tormentas o fenómenos costeros, la costa de Canarias y de muchas islas cada vez se ve más afectada, ¿no? En relacionándolo con la temperatura, también se ha comprobado que en los últimos años la temperatura del mar ha ido creciendo, ha ido aumentando. Y aunque haya aumentado a lo mejor 0,5 grados, 0,4, eso permite a muchas especies que no estaban aquí en Canarias asentarse, ¿no? Y las consecuencias, igual de aquí a 20 años no las vemos así muy directas, pero de aquí a 100 años posiblemente nuestros nietos si vean que hay zonas de costas que no van a estar como las conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, el informe que se acaba de publicar, que lideró la empresa pública Grafcan con diferentes investigadores de diferentes sitios, centros nacionales y también de Canarias, ya indica que hay 147 playas que en el mejor escenario climático se van a quedar, van a desaparecer. Y eso tiene un impacto no solo en los ecosistemas, sino también, obviamente, en el tejido productivo de Canarias. Pero además de eso, del nivel del mar por descongelación de zonas terrestres, hay que añadir que en Canarias el registro de temperatura en los últimos 30 años ya ha aumentado en prácticamente 1 grado. Hemos oído al biólogo, hemos oído a los profesores universitarios. ¿Qué dice el activista medioambiental? Hombre, está claro que los datos son los datos. Yo estoy más de acuerdo con los datos que él ha leído. Pero oye, este verano, como tengamos que poner un día más el aire acondicionado, ya verás que con la factura de la luz nos vamos a dar cuenta si se nota la diferencia. Al fin y al cabo lo que nos tiene que preocupar, no solo por el impacto, ya no solo en el medio ambiente,
sino nosotros mismos. Pon el aire acondicionado este verano unos cuantos días más porque lo necesitas y verás tú como el año que viene ya no hay discusión de si es más cálido o deja de serlo. Yo puedo coincidir con él en que a lo mejor los modelos o algún modelo no haya sido 100% acertado, pero lo que es indiscutible es los registros de temperatura que hay. Y las temperaturas hoy en día... Yo le quería contestar con respecto a los registros, porque hay dos cosas que ellos sí han planteado, y es que yo en ningún momento he dicho que la temperatura no haya crecido. Lo que he dicho es que no cumple los modelos. Y si ha crecido en 40 años, 45 años, 1 grado, quiere decir que en 100 años serán 2 grados. 2 grados no es un apocalipsis climático. José Ramón, hay un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que la Organización Mundial de la Salud afirma que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación, que además genera más del 11% de las emisiones anuales. La pregunta ¿es irremediable que suframos nuevas pandemias si no se adoptan medidas contundentes? No, bueno, con respecto a las pandemias, si las queremos, es posible que vamos a afrontar nuevas pandemias, que para lo que se están preparando los grupos de investigación, pero relacionarlas con el cambio climático, como decir que la malaria es una consecuencia del cambio climático, puede resultar un poco ridículo cuando en Canarias en los años 60 hubo brotes de malaria, y en la propia Rusia, en la zona más fría de Rusia, hubieron brotes de malaria, y las temperaturas eran bastante frías. Es cierto que estamos haciendo algún tipo de intervención, estamos modificando el entorno, lo cual puede dar lugar a la aparición de determinados fenómenos que no tenemos capacidad de controlar, pero buscar el comodín del cambio climático para explicar todo lo que está ocurriendo me parece que nos puede descentrar de las soluciones que pretendemos buscar. Victoria. Una cosa que es importante que a veces se nos olvida es que cuando la OMS o la ONU lanza un informe o hace unos datos, lo que nos llega a nosotros ha pasado por 3 filtros, científicos y políticos. Es decir, que la OMS diga una afirmación de este nivel, como ciudadanos nos tiene que preocupar, sea más o menos acertada, es algo de que ha pasado 3 filtros. No es que yo ahora me levante, trabaje en la ONU y diga, voy a la tele y voy a decir esto. No. Por ejemplo, el informe que dice de 1,5 grados que va a subir, que realmente no ha llegado a 2 y que ahora se ha dicho que es 1,7, ese informe pasó 3 filtros en 3 diferentes divisiones. Se publicó en 2 partes por eso mismo. Teniendo en cuenta que ese informe se redactó durante la época de Donald Trump, que yo creo que estamos todos en la mesa de acuerdo, de que es muy favorable a decir que el cambio climático existe, no es, ese informe nos preocupa, a mí aunque sea me preocupa. Pero yo sí que coincido con ambos en que mucha gente entiende que, por ejemplo, la pérdida de especies es consecuencia del cambio climático, algunas sí y otras no, es decir, al cambio climático hay muchos factores que lo aceleran, entre comillas, o contribuyen a ello. Y uno de esos factores es deforestación, tráfico de especies, mover especies como por ejemplo mascotas exóticas de un lado a otro, ¿no? Que antiguamente pues teníamos como mascotas perros y gatos, y hoy en día pues hay cualquier tipo de animal que no ha pasado un control veterinario y más que puede traer nuevas pandemias. Yo creo que aquí sería más riguroso hablar de degradación de los ecosistemas. Exacto. Y cuando un ecosistema está más degradado, obviamente se favorece que haya este tipo de pandemias o que crezca la zoonosis, ¿no? Pero en esa relación de degradación de ecosistemas hay varios factores. Uno es el cambio climático, obviamente, pero hay otros que son el factor humano, la contaminación, el uso de suelos, etcétera. No es que solo sea cambio climático, estamos hablando de que el ser humano está degradando los ecosistemas para su explotación principalmente, y eso sí que provoca este tipo de cuestiones. Y ya respondiendo a la cuestión del aumento de la temperatura, si ha aumentado 1 grado en 40 años, no podemos asumir que el incremento de temperatura sea lineal, porque de hecho todas las gráficas de incremento de temperatura indican que ese incremento no es lineal. No podemos asumir que sea lineal ni creciente, podemos asumir también que sea decreciente. No tenemos que asumir, tenemos que asumir nada. Tenemos que representar y sacar una línea de regresión. Es curioso, no tenemos que asumir nada, pero sí nos creemos unos modelos que sabemos que no se han cumplido en ningún momento. Y con respecto a las organizaciones, a lo mejor yo es que soy más viejo, pero creernos que porque una cosa la dice la Organización Mundial de la Salud, que fue la que nos dijo primero que no había que llevar mascarilla, luego que había que llevar mascarilla, luego que venía de un pangolín el COVID, luego que venía de un murciélago, yo soy un poco escéptico contra estas, sobre todo con estas instituciones internacionales que son un poco dudosas. Justamente que se equivocaran y lo dijeran de diferentes maneras. Cuando hablamos de una organización mundial no estamos hablando de una persona que ponga aquí OMS, no, estamos hablando de un montón de científicos. Estos datos no los ha hecho ni Pablo, ni los he hecho yo, ni los han hecho ustedes. Son muchísimos científicos divididos en los lugares del mundo. ¿Se pueden equivocar? Sí, pero hay que tenerles un respeto. Hemos hablado de distintas especies. Pablo es biólogo marino. En las costas canarias, Pablo,
cada vez es más común la presencia de una especie que es la carabela portuguesa, una medusa que es muy peligrosa, cuya picadura puede causar estragos. ¿Su mayor presencia en las islas tiene alguna relación con el cambio climático? Lo primero que quiero aprovechar esta oportunidad para recalcar que, pero esto es un error muy común en la sociedad y en la prensa, que no se trata de una medusa, ¿vale? Biológicamente es una colonia de pequeños bichos, para que todo el mundo me entienda, y es una especie típica de aguas tropicales subtropicales. ¿Qué ocurre? Canarias se encuentra en esa región de subtropical, fauna mediterránea incluso, y la presencia de esos bichos durante muchos años pues ha sido habitual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora las aguas de Canarias, como ya hemos comentado, se están calentando, y aunque a nosotros medio grado no lo hayamos notado, a muchos seres vivos del medio marino eso es como, por así decirlo, ponerles un paraíso. Las corrientes, esas fragatas portuguesas o esas carabelas, como le dicen también, tienen una vela que es lo que hace que el viento las empuje y las lleve hasta la costa. Y en los últimos años sí que parece que se está viendo que aumenta la presencia de estos animales en el medio marino. ¿Por qué te sonríe? Pues no, porque es cierto que los animales pues están continuamente desplazando, y es cierto que a veces aparecen donde no están, y nos llama mucho la atención cuando animales de zonas más cálidas aparecen por Canarias, pero no nos llama tanto la atención cuando animales de zonas frías también se dejan ver por Canarias, como orcas, como algunos de los tiburones de las zonas más al norte del planeta. Entonces siempre me ha parecido curioso de que cuando aparece un animal, viene de zonas cálidas, pero nunca han dicho, no, las orcas son de zonas muy frías. Entonces por ejemplo, me parece que es cierto que hay una continua desplazamiento de animales que se está viendo, pero a lo mejor porque yo vengo del campo de la ecología. En ecología entendemos que la visión estática y la fotografía del ecosistema no existe. Es un ente dinámico donde cualquier pequeña alteración, tanto natural como humana, obviamente va a provocar los suficientes desequilibrios como que cambie. ¿Te consideras un negacionista del cambio climático? ¿Cómo? Que si te consideras un negacionista del cambio climático, ¿o bueno, no? yo... Si te consideras, es como si yo dijera porque te estoy oyendo y digo... son unos afirmacionistas del cambio climático. Bueno, pero simplemente por aclarar. Lo que digo es que no me creo que no esté cambiando el clima, porque nada más que hay que ver los registros, y me creo los registros, y eso que alguna vez los pillaron manipulándolo en la East of Anglia University, pillaron manipulando los datos un poco, pero bueno, vamos a suponer que eso no pasa más. Lo que no me creo es que los modelos se cumplan, y sencillamente porque yo trabajo con modelos, y lo primero que te dice un libro de modelos, que suelen ser en inglés, dice models are not forecasting. Los modelos no son predicciones, son herramientas tremendamente útiles para trabajar. Vamos a seguir hablando de todo esto, porque tengo que ir avanzando. Dime si quieres algo, pero 20 segundos. Solo un apunte. Además de que pueden haber cambios de temperatura, también hay menos predadores en Canarias, porque por problemas como la sobrepesca se han eliminado los predadores, y por eso los vemos más. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, pero me gustaría hablar de otro punto muy importante, y es la contaminación. Fíjense, ni siquiera las zonas vírgenes de nuestro archipiélago se salvan de la contaminación y del plástico. Las corrientes marinas traen basuras de lugares tan lejanos como Norteamérica o China, algo que tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente. Lo vamos a ver. Las playas al norte de todas las Islas Canarias tienen una peligrosa plaga: los plásticos. Las corrientes marinas los arrastran desde lugares tan insospechados como Norteamérica, China o Brasil, hasta la costa del archipiélago canario. Alexis Rivera, biólogo de WWF. Vamos al norte de la isla, a la playa Alhambra. Estamos en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, en la playa del Ámbar, en La Graciosa. Se supone que esta playa lleva ese nombre porque el mar arroja un material muy preciado, el ámbar gris. Pero el regalo que saca es bien diferente. Es una playa que está completamente vacía de turistas. Sin embargo, yo ya estoy empezando a ver plásticos. Estos plásticos grandes se van fragmentando. Están muy degradados. Otros no, tapones. Pero una botella puede llegar a través del mar. Claro, desde basura tirada desde tierra al mar y desde los mismos barcos. Esto nos viene de otras partes del planeta arrastrado por las corrientes. Y de todo esto acaba de llegar con las mareas. Aquí se llaman corchos, son derivados del petróleo, que se utilizan, por ejemplo, para el relleno de neveras. Cada paso vamos encontrando residuos como estos. Muchos pueden contener agua, pero muchos son de sustancias químicas, de bidones que también son arrojados al mar.
Los trozos más grandes de estos plásticos, estas cuerdas, afectan a toda la vida marina porque una vez flotando ahí, pues se enredan. ¿Esto lo arrastran las mareas? Y cosas más grandes, hasta parachoques de coches, cualquier cosa que flote, restos de frigoríficos, de neveras, pueden llegar a estas costas. Increíble. Está escrito en francés y viene incluso el año de 2010. Y aquí esta botella, este trapo. Se nos ha llenado ya la bolsa prácticamente en estos poquitos pasos que hemos dado, en estos 50 metros que hemos recorrido. Un minuto. Lo que hemos visto en La Graciosa no es una excepción. Sucede en la costa norte de todas las Islas Canarias, pero nos hemos querido venir hasta Lobos. ¿Por qué? Porque han lanzado una alerta por la cantidad de residuos que reciben cada día. Fíjense en estas imágenes. Son pescadores recogiendo un bidón de combustible y plásticos a la deriva en la costa cercana a la isla de Lobos. Bárbara Baroa, directora del Observatorio de Basura Marina de Fuerteventura. ¿Dónde nos llevas? Bueno, hay que tener en cuenta que nos encontramos en el Parque Natural de Islote de Lobos, que además es zona especial de protección para aves, por lo tanto hay unas zonas que están restringidas y a nosotros nos han dado el permiso para poder ver cuál es la cantidad de residuos que han llegado estos días. Madre mía, Bárbara, estoy viendo un montón de botellas aquí. Todas estas botellas de plástico que nos estamos encontrando, que bueno, pues se ve que son de refrescos y son de agua. Y todas estas arrastradas por la marea. Exacto. La verdad es que es una imagen que impacta mucho en una zona tan protegida que puedan llegar tantos plásticos cada día. ¿Cuántos llegan al cabo del año aquí a Fuerteventura? Nosotros el año pasado recolectamos 28 toneladas de residuos. Cada mes de media se recogían 2.250 kilos. Esta isla de Lobos que seguro que todo el mundo tiene en su retina como un lugar idílico sin estar afectado por esos residuos que solemos consumir de manera desaforada en la sociedad, pues resulta que paseando encontramos todo este acúmulo de botellas, Bárbara. Por desgracia, Canarias en general pues es un gran sumidero de residuos de todas partes del mundo. Ya no hay una playa a la que vayamos y no veamos nada de plásticos. La tristeza aquí es porque un producto tan bueno como el plástico, bueno, me refiero a que es flexible, es resistente y demás, lo usamos para 10 minutos. Veo que aquí hay almacenados plásticos, maderas, un montón de residuos. Una vez que los recogéis, porque sé que tenéis un servicio de recogida muy potente, ¿dónde van a parar? Lo que se puede reciclar se recicla, lo que no se puede reciclar se está valorando para su reutilización. Después de conocer la gran cantidad de residuos que llegan a nuestras costas, hay que clasificar, saber el qué y de qué lugares procede. Aquí en Fuerteventura sobresalen sobre todo los tapones de botella, ¿no? Por ejemplo, que tenemos aquí, los bastoncitos que tenemos por aquí, tenemos palos de chupachup, pero sobre todo son bastoncitos de los oídos. Porque... Pero espera, ¿cómo acaba esto en el mar? Sobre todo lo que ocurre es que mucha gente tira muchas cosas por el baño. Yo creo que no somos conscientes del efecto que puede tener lo que tiramos por el váter. Nos interesa también mucho conocer los lugares de origen de los residuos que llegan hasta nuestras costas. Se puede observar, por ejemplo, un bálsamo de labios con origen como la India, con anacardos desde los Emiratos Árabes. ¿Qué es esa boya gigante que tienes ahí detrás? ¿Está ahí por casualidad? Llegó desde un santuario marino en los Cayos de Florida, cruzó el Océano Atlántico durante 2 años y recorrió más de 6.000 kilómetros hasta llegar durante el confinamiento a Majanicho, una playa del norte de la isla. Pues hemos aprendido muchísimo con vosotros. Me quedo con un mensaje claro: a través del váter no se tira nada. La verdad que uno ve algunas de esas imágenes y dan ganas de echarse a llorar, ¿eh? ¿Cómo afectan los residuos plásticos, Pablo, al calentamiento global? ¿Hay alguna relación? La relación es la comodidad que nos ha dado el plástico, el uso indiscriminado del plástico y que acaba en un lugar que no debe, que es básicamente el mar, ¿no? El plástico se acaba convirtiendo en microplástico, que es plástico prácticamente invisible a nuestro ojo, y ese plástico entra en la cadena de seres vivos y nos llega a nosotros. Uno de los animales más afectados aquí en Canarias por el tema del plástico son las tortugas, que relacionándolo con lo anterior son las depredadoras de esas carabelas portuguesas que nos llegan a las playas, y también uno de los residuos más habituales en este tipo de playas o de lugares de Canarias
son los relacionados con la pesca, pero no sobre todo centrándonos en la pesca de Canarias, sino la pesca internacional que pasa y el tráfico de buques industriales que son gigantescos, que pasan entre las islas y alrededor, ¿no? Que al final no hay control para saber si esos barcos tiran sus desechos al mar, y a la vista está que lo hacen, ¿no? Ariane. Bueno, no podemos perder de vista que el plástico al final viene del fuel, viene del petróleo, y por eso tiene dos relaciones con el cambio climático. Una es porque viene del fuel, es combustión de petróleo y por lo tanto emisión de gases de efecto invernadero, que además en su descomposición también emite gases de efecto invernadero, y luego la degradación de los ecosistemas, porque como decía Pablo, pues se descompone y afecta. De hecho, ya hay estudios de investigadores de las dos universidades públicas canarias donde se demuestra que hay microplásticos en animales de toda la cadena trófica. De hecho, el grupo EOMAR de la Universidad de Las Palmas sacó una foto a una medusa, por ejemplo, con un microplástico en su interior, que fue portada incluso en alguna revista científica. Estamos viendo, y me gustaría preguntártelo, porque tú vives en Estados Unidos, entonces, y fíjate, estamos viendo que la contaminación es un problema global, que por mucho que en Canarias estemos concienciados, que nos vamos concienciando cada día más, la basura nos está llegando de otros continentes. Hay que implantar políticas globales para poder acabar con todo esto. Hay que implantar políticas globales en esto, pero es que es imprescindible. Algo que decían y que me pareció súper interesante, lo de los microplásticos que acaban en la cadena alimenticia. Estamos hablando de que actualmente los estudios ya no es una tarjeta de crédito lo que nos estamos comiendo. Al año son 250 gramos un plato de comida, un plato de potaje que podríamos decir aquí. Crear las políticas globales es que es indispensable. Eso, Victoria, lo vamos a hablar después de la publicidad, que nos vamos a ir ahora. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tú vives, ¿se recicla? ¿Hay conciencia con el plástico? No, en Estados Unidos hay dos tipos de reciclaje. El más común es el de 2 cubos. Un cubo que es orgánico, todo lo demás, y uno que es reciclaje. Cuando vas a reciclar, por ejemplo, una lata, tienes que lavarla 4 veces antes de tirarla al cubo. Tienes que lavarla tú 4 veces antes de meterla en el cubo. Exacto. Y si tú, por ejemplo, tiras una lata a un cubo y se van a cadena de reciclaje, muchas de las empresas, que son empresas privadas, que hacen negocio con eso, lo acaban no limpiando y lo tiran a un vertedero. Y las que limpian normalmente las envían a países como China, que al fin y al cabo contaminan todo ese camino, y en China no se sabe ¿Y bien. la gente lava, Victoria, la lata 4 veces antes de meterla? ¿Tú la lavarías? No, me preguntes a mí, que no me voy a meter en el eso. ¿La gente la lava allí? Se intenta. Hombre, yo creo que es complicado para un ciudadano de... No, hombre, yo creo que la gente no... Vamos, no creo que el 90% no lo haría, pero no soy yo quien para hablar en... Yo honestamente, la primera vez que llegué... El día que estás muy ocioso lo haces, y el día que no estás tan ocioso no lo haces. Pero es que limpiarla 4 veces, el gasto de agua que estás haciendo es que no te sale rentable para el medio ambiente. Claro, eso habría que preguntárselo a Aridane. ¿Es rentable lavar una lata 4 veces antes de ponerla ahí? Yo lo que creo ¿Dónde estamos haciendo peor el mal? Claro, tiene que estar ahí en la cadena de tratamiento de eso, donde se tiene que hacer la descontaminación de ese material. Lo que no podemos pretender es que el ciudadano además el agua que es como nuestro petróleo, ¿no? Porque, o sea, el agua que escasea aquí como en Canarias. Me gustaría comentar que lo que no hemos planteado es que la mejor forma de afrontar este problema es con una buena gestión de los residuos. Claro. Y esto en Canarias posiblemente sea una de las zonas, yo creo que a nivel europeo, que mejor ha afrontado este problema. A pesar de que seas negacionista, a pesar de todo eso, vamos a tratar este tema que quieres. Porque después de publicidad. Que se les iba a olvidar. Después de publicidad, que vamos a hablar justo de esto, José Ramón, era una broma, evidentemente, lo que estaba diciendo. Después de publicidad. Porque el plástico está presente en nuestro día a día, sobre todo a la hora de comer y a la hora de beber. Nuestro modelo de consumo abusa de los envases de usar y tirar. ¿Se han parado ustedes alguna vez a observar cuántos envases de plástico consumimos a la semana? Nosotros hemos hecho el experimento y les va a sorprender. No se vayan porque lo vamos a ver justo a la vuelta de publicidad. Profesor Octavio Pérez, ¿realmente ingerimos plástico en lo que consumimos? Pues lamentablemente sí, casi cada día, como si fuera un nutriente más, principalmente a través del consumo de pescado, ¿no? Porque realmente el medio más contaminado por plásticos es el mar. ¿Cómo podríamos medir de alguna forma la cantidad de plástico que consumimos? El consumo de 5 gramos de plástico a la semana. 5 gramos de plástico a la semana es el equivalente a una tarjeta de crédito. O sea, es como comerte una tarjeta de crédito a la semana. Seguimos en Televisión Canaria hablando de medio ambiente. En Canarias estamos concienciados con el reciclaje, al menos así lo demuestran los datos de Coembes. La organización medioambiental que coordina el reciclaje de envases en España asegura que nuestro archipiélago
supera a la media nacional a la hora de reciclar plásticos, aunque por mucho esfuerzo que hagamos los ciudadanos no es suficiente. ¿Sabían ustedes que hay envases que ni siquiera se pueden reciclar en las islas porque no existe la maquinaria necesaria? Todo en nuestra vida está marcado por el plástico, lo que comemos, lo que bebemos y hasta lo que nos ponemos para vestir. Está en cada paso que damos, tanto que nos hemos convertido en una sociedad que vive entre plásticos. A pesar de la cantidad de envases que consumimos, al mismo tiempo hay un esfuerzo por parte de los ciudadanos de separar desde sus casas todos estos residuos. Nelva, acabamos de hacer la compra en el supermercado, la compra de la semana. Pues sí, Laura, efectivamente venimos del supermercado y hemos hecho nuestra compra semanal. Aquí tenemos tomate, hemos comprado una botella de agua, hemos comprado un tetrabric de leche, una bandeja de plátanos, el pollo, hemos comprado un champú. Durante una semana vamos a hacer un experimento. No bajes ningún envase de plástico al contenedor amarillo para hacernos una idea de cuánto plástico generamos y darnos cuenta que de forma inconsciente consumimos más de lo que creemos, ¿vale? Pues me parece genial la idea, Laura. Perfecto, sin ningún problema. Los canarios están entre los que más plástico reciclan de toda España, 14,1 kilos por habitante, 1 kilo más que la media nacional. Hugo, ¿lo ponemos en la bolsa del plástico? Hola, Nelva. Una semana después y todo este plástico se ha generado. ¿Te imaginabas que hubiese tanto plástico acumulado? Pues la verdad que, Laura, nosotros acostumbramos a reciclar a diario y sí que es cierto que nos hemos dado cuenta que en una semana es una barbaridad de plástico lo que nos encontramos. Pero de todo lo que separamos en casa, ¿qué se puede reciclar en las islas? Miguel Carrasco, ingeniero industrial, ¿realmente todos los envases de plástico que separamos en casa son reciclables en Canarias, como por ejemplo esta botella de detergente? Este es uno de los mejores ejemplos que me puedes traer. Esto se trata de dos plásticos diferentes, polietileno de alta densidad y polipropileno. De hecho, este triturado que tienes aquí es una mezcla que se usará para fabricar, entre otras cosas, en Canarias como macetas, perchas. Otro buen ejemplo de reciclabilidad en Canarias es esa bolsa en la que me lo traes. Ese es polietileno también, pero de baja densidad. ¿Y qué pasa con los tetrabric de leche? Este es mucho más complicado. Estamos hablando de un envase que es multicapa. Tenemos aquí plásticos, aluminio y cartón. Esto no se puede reciclar todo a la vez, sino necesitamos separarlo. Este proceso no se hace en Canarias. ¿Y qué podemos decir de este tipo de bandejas que encontramos en muchas tiendas? Este tipo de bandejas y este film en Canarias no se recicla. Ni nosotros, ni hay muy pocas tecnologías capaces de hacerlo en el mundo. ¿Pero qué ocurre entonces con el plástico que no se puede reciclar? Pues termina, lógicamente, como os podéis imaginar, con un vertedero metido, los vertederos que tenéis en las islas, que están prácticamente colmatados, como sabéis, o exportados, en este caso, a la península, pues para que se le dé un tratamiento que al final no les llega, ¿no? El sistema es muy ineficiente, el sistema tiene muchos fallos, el sistema tiene que mejorar porque, tenemos que decirlo, tenemos una crisis ambiental debida a los plásticos, ya no solo a escala canaria o escala española, a escala peninsular, a escala mundial. Lo preocupante de vivir tan rodeados de plástico es que muchos de ellos acaban en nuestro propio organismo. Profesor Octavio Pérez, ¿realmente ingerimos plástico en lo que consumimos? Pues lamentablemente sí, casi cada día, como si fuera un nutriente más, principalmente a través del consumo de pescado, ¿no? Porque realmente el medio más contaminado por plásticos es el mar. Pero es verdad que también los alimentos envasados, sobre todo los que están envasados en plástico, pueden suponer una fuente de contaminación. Por ejemplo, siempre se tiene mucha sospecha sobre la botella de agua. En general no suponen un gran peligro. Vale, la lata de conserva puede tener un problema, sobre todo las que tienen un recubrimiento interior, que es una laminita blanca que vemos en algunos tipos de latas en función del alimento que se va a conservar. Las bolsas de té muchas veces están hechas de un material plástico que al meter en el agua caliente pues suelta varios miles o decenas de miles de fibras
del propio poliéster. ¿Cómo podríamos medir de alguna forma la cantidad de plástico que consumimos? El consumo de 5 gramos de plástico a la semana. 5 gramos de plástico a la semana es el equivalente a una tarjeta de crédito. O sea, es como comerte una tarjeta de crédito a la semana. La reducción del uso de los plásticos se ha convertido ya en una necesidad urgente. Lo hemos visto, el plástico se convierte en un ingrediente de nuestra dieta porque está presente en cualquier comida que realizamos a diario. La pregunta es, ¿qué efectos tiene el plástico en nuestra salud, José Ramón? Pues curiosamente, una de las cuestiones de calidad del plástico que tiene es su durabilidad, lo cual es un producto que le permite usarlo para conservación de alimentos. Y obviamente, si estamos rodeados de plástico, lo normal es que estemos acumulando plástico. Al ser un compuesto químico proveniente del petróleo, no provoca, es complicado que provoque alergias. Siempre hemos estado consumiendo plástico y los animales también pueden contener grandes cantidades de plástico. Sin embargo, eso más allá de algunos que hay unos problemas serios con el plástico, pero como si un elemento tóxico no es, más allá de la cantidad, pueden ser los colores que se le degradan rápidamente. Pero esto no quiere decir que el plástico sea bueno. El plástico obviamente es un elemento que hay que procurar reducir, hay que gestionar de forma adecuada y sobre todo tener en cuenta que cuando visitamos países alrededor nuestro, las cantidades de plásticos y de basura por todos lados afloran. Y afloran, ¿por qué hay tanto plástico? Porque el plástico les permite conservar los alimentos, le permiten no tener alimentos contaminados, le permiten tener agua embotellada y no les podemos decir, no usen plástico. Aridane, lo que estaba diciendo José Ramón, ¿preocupan especialmente los alimentos que extraemos del mar y que pueden contener microplásticos, mercurio, cadmio? ¿Debemos preocuparnos? ¿Es seguro, por ejemplo, el pescado que nos estamos comiendo? Obviamente que es seguro. Al final, lo que consumimos pasa a una red de calidad alimentaria que es muy estricta. Ahora bien, es verdad que, por ejemplo, los plásticos, uno de los problemas que tiene son los elementos químicos que se absorben sobre la superficie de los plásticos. Al final, el plástico funciona como un vector para conducir contaminantes que pueden ser metálicos o compuestos orgánicos emergentes. Y cuando uno ingiere plásticos, al final está ingiriendo todos esos contaminantes asociados, no solo a través del pescado, sino también de forma directa en cualquier tipo de dieta. ¿Pero qué estás sintiendo? Totalmente, porque mucha gente se queda con el hecho de que el pez se come el plástico y que tiene el plástico en el estómago, pero lo tóxico es realmente esos productos químicos también que tiene el plástico, ¿no? Y coincido en que es seguro hoy en día en Canarias comer productos del mar, pero también hay que tener presente esa amenaza, ¿no? Y sobre todo en reducir el uso del plástico y darle una buena gestión, porque si tú usas plástico y le das una buena gestión, ese plástico no acaba en el mar. Y si está todo contaminado por el plástico, ¿es hora de implementar medidas más duras para evitarlo? Pregunto. Sí, desde el punto de vista sobre todo internacional, es algo que debería estar en la agenda más que allá de... Ahora mismo los principales temas que se están tratando es la emisión de carbono y lo de los plásticos no se está tratando lo que se debería. Una gran parte por el lobby de las grandes empresas, que el lobby es básicamente la presión que hacen los gobiernos a base de dinero. Lo que te dan de dinero de una empresa de refresco. Hacerlo es una prioridad, sí que es cierto que es muy difícil. No es lo mismo decir a los canarios a lo mejor que dejemos de usar plástico, que somos más conscientes y lo podemos ver en las playas, que decirle a gente, por ejemplo, donde yo vivo en Bloomington, en Illinois, que no vemos una playa ni pintada, que no vemos el plástico donde acaba. Pero hay que hacerlo. Ahí, evidentemente, la Unión Europea, por ejemplo, ha sacado una directiva que prohíbe el uso de plásticos, la comercialización de plásticos de un solo uso. Se empieza por ahí, pero luego, evidentemente, hay que implementar eso con medidas de economía circular para que eso lleve a una correcta gestión, a una transformación de los materiales, pero obviamente todo pasa y el primer eslabón es por el consumo. Pero es que al fin y al cabo es incluso rentable. Si ponemos a mirar Irlanda en el año 2002, un año antes de que yo naciera, ya hizo la prohibición de lo que es las bolsas plásticas de un solo uso y ganó en un solo año 22 millones de euros aproximadamente. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no se prohíbe, por ejemplo, el sobreenvasado? Vas a un supermercado, vas a comprar y tiene plástico sobre plástico. Pues muchas veces porque no hay un material que te den la misma seguridad sanitaria según las medidas sanitarias que se han establecido. Ese es uno de los problemas que tenemos en Europa en cuanto a gestión. Y es que tenemos competencias compartidas entre cuestiones ambientales y cuestiones de seguridad alimentaria. Entiendo que obviamente hay que revisar eso y cruzarlo, porque yo estoy convencido que hoy,
con biomateriales que se han construido con nuevos materiales, ya vengan, por ejemplo, con residuos de plataneras u otro tipo de materiales orgánicos, se puede también dar garantías sanitarias y alimentarias. Pero hay otra cosa que yo, por ejemplo, sé que no se pueden reciclar, hay dificultades para reciclar los envases de Tetrabric. Y sin embargo, no se prohíben, se siguen utilizando. Pues si no se pueden reciclar. Sí, claro. Evidentemente, porque al final eso pasa como en los años 80 cuando se detectó que había un problema sanitario con algunos compuestos bromuros que venían en las latas y se seguían comercializando. ¿Por qué? Porque no había un sustitutivo y la sociedad lo demanda. Ahí también hablamos de una cuestión cultural y de demanda. Hace 10 años no estaríamos hablando de los plásticos y los microplásticos. Hubo un movimiento social. Después, que fue lo que es quien ha provocado que haya esta directiva europea. Y ahí hay que buscar alternativas. Yo sé que este tema da mucho para hablar, quiere hablar Pablo, quiere hablar José Ramón, pero les voy a pedir que aguanten un poquito. Vamos a seguir analizando el tema. Bueno, José Ramón, que me has mirado así con una cara. Venga, 20 segundos. 20 segundos. Es que no sé si... Ah, bueno, no es por la cara. 20 segundos, ¿eres capaz? Por favor. ¿Eres capaz de decirlo en 20 segundos? Venga, por favor. Tienes 20 segundos. Ah, que tengo 20 segundos, creí que era 20 segundos. No, que quería una cosa que a lo menos ha comentado. El 75-78% de los plásticos que terminan en el mar provienen de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, no de Canarias ni de Europa. Que, de nuevo, vuelvo al tema de la gestión. Bueno, estamos hablando de reciclaje, de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo no verter toda esa basura, todos esos plásticos al mar. En los últimos años se ha tomado, la verdad que bastante más conciencia medioambiental, pero aún falta mucho camino, muchísimo camino por recorrer, sobre todo por la desinformación que tenemos a la hora de reciclar. Eso nos hace cometer algunos errores que podríamos subsanar fácilmente. ¿No es así, Laura? Vamos allá. Así es, Miguel Ángel. Vamos a aclarar esas dudas para que cuando separemos los residuos en casa el reciclaje sea mucho más efectivo. Y para eso nos acompaña esta noche Jacob López, de la Fundación Santa Cruz Sostenible, técnico de medio ambiente. Jacob, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a intentar aclarar esas dudas. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes cuando depositamos envases en el contenedor amarillo? Vale, pues en el contenedor amarillo los residuos que deben depositarse son todo lo que son los envases. Y uno de los errores más comunes es tirar elementos de plástico, porque asociamos plástico con el contenedor amarillo. En este caso pues podría ser el típico cepillo de dientes plástico o un simple juguete de plástico que no debe de ir en el amarillo, sino al contenedor de la basura que está en la calle. El resto de elementos, por ejemplo, bolsa de plástico, botella de agua, brick de leche, latas de conserva, sí pueden ir, van correctamente en ese contenedor. Exacto, todos estos van en el contenedor amarillo. ¿Qué otros errores, por ejemplo, encontramos en este tipo de contenedor amarillo? No sé, se me ocurre el papel de aluminio con el que envolvemos algunos alimentos. El papel de aluminio también va en el contenedor amarillo. Lo único que hay que tener en cuenta es que si está muy impregnado de orgánico, así de alimentos o está con mucho resto de, sobre todo eso, pues alimentos orgánicos, iría al contenedor de basura. Algo que a lo mejor se desconoce es que se recomienda lavar o limpiar bien todos estos envases antes de depositarlos, ¿es así? Sí, más bien que lavar es sobre todo quitarle el resto que tenga. Por ejemplo, un brick si tiene leche, pues quitarle bien el resto de leche que tenga, o por ejemplo un zumo de brick de un jugo, pues también habría que vaciarlo al completo, porque si no en el contenedor se mezclaría todo ese resto orgánico que estábamos hablando antes. Vamos a pasar ahora, Jacob, al contenedor azul. En este, ¿qué tipo de errores son los que cometemos más habitualmente? Bueno, pues cuando hablamos del contenedor azul, principalmente nos viene a la cabeza lo que son revistas, periódicos, cartón, pero hay un error que sobre todo el tema de las servilletas con restos de alimentos o la típica caja de pizza, pues con la tapa pues pegado con queso o con tomate, que en ese caso la romperíamos y la depositaríamos en la basura. Esa tapa porque está manchada con alimentos que debe ir al contenedor del resto, ¿no? Exacto. Los demás elementos como papel, periódicos, caja y ese cartón de pizza, pero sin mancha, sí van correctamente al contenedor azul. Sí. Vamos a hablar ahora del contenedor verde. Quizás aquí nos puede parecer más fácil todo lo relacionado con el vidrio, pero también cometemos errores. ¿De qué tipo?
Pues el más típico y común es, por ejemplo, la vajilla. De cualquier tipo de copa, como tenemos en este caso, un vaso de cristal, una taza de café, un plato, todo ese tipo de cerámica, utensilios de cocina, irían en la basura, en la fracción resto. Lo que sí depositaríamos en el verde son los envases de vidrio de bebidas, un frasco, por ejemplo, de vidrio de legumbres, o también, por ejemplo, los frascos de cosméticos, colonias y demás. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las tapas de esos tarros de legumbre o los corchos de las botellas de vino? ¿Dónde deben de ir? Lo ideal es quitarle la tapa, que suele ser de metal, y depositarla en el contenedor amarillo. Y al igual ocurre con el tapón que me dices de corcho, que en la mayoría de los casos suele ser de material sintético, que depositaríamos también en el contenedor amarillo. Muy bien, pues Jacob López, muchísimas gracias, técnico de Medio Ambiente de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Gracias por aclararnos estas dudas. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, ahí quedan aclaradas para que podamos separar correctamente en casa y que el reciclaje sea mucho más eficiente. Bueno, pues reciclar y hacerlo bien es un gran paso para proteger el medio ambiente, pero no es el único. Hemos acompañado, fíjense, a una familia que prácticamente no genera residuos. Lo vamos a ver a la vuelta de publicidad. ¿Cuántos residuos más o menos generan ustedes en un día normal? Es muy complicado porque hay días que no generamos residuos, no generamos plásticos, sino solamente orgánicos. Maite, y en este tipo de supermercados tú puedes hacer una compra completa, es decir, comprar de todo. Sin tener que irte a ningún otro sitio. Tienes verduras, frutas, hortalizas, tienes productos de limpieza como hemos cogido. Y lo más importante de todo, ¿podrías comprar todo esto sin llevarte a casa ningún tipo de residuo sólido, ningún plástico, ningún envase? Pues casi al 90%. Faltan 7 minutos para las 12 de la noche, pero aún tenemos en esta recta final del programa algunas cosas que contarles. Estamos hablando de reciclaje, de cuidar el medio ambiente. Fíjense, hay establecimientos donde ya se puede poner en práctica, comprar a granel incluso el champú y el gel. Hoy hemos acompañado a una familia que ha conseguido eliminar prácticamente todo el plástico de sus vidas. En Canarias, cada habitante genera unos 577 kilos de residuos al año, casi 1.300 millones de kilos de residuos anuales. Una cifra impactante que se podría minimizar en gran medida, estableciendo en nuestra vida hábitos sostenibles. La economía circular y de aprovechamiento es una de las fórmulas para conseguir este objetivo. Y en esta línea se ha acuñado un nuevo concepto, el de residuo cero. Podemos hablar de las 5 R's, ¿no? Antes eran 3, reducir, reutilizar, reciclar. Ahora hemos añadido la de rechazar todo lo que no necesitamos y luego una última que es el RUT, del inglés, de utilizar todos los desechos, el compostaje, y reutilizar esa materia orgánica, darle una segunda vida. Lo básico es tratar de reducir el consumo en todo lo posible. En el caso de Canarias, pues muchas veces la gente dice, no, es que vamos al supermercado y está todo envuelto en plástico. Bueno, pues podemos, en vez de ir al supermercado, hay productos que podemos encontrar en el mercadillo del agricultor, la carne, el pescado, los productos frescos, frutas, verduras, y reduzco la mayor cantidad de residuos posibles, ¿no? A primera vista esto puede parecer un reto difícil de alcanzar, pero nada más lejos de la realidad. Maite lo ha puesto en práctica. Maite, ustedes en casa llevan a cabo un estilo de vida basado en el concepto de residuo cero, intentar generar los menos residuos posibles. ¿Cuántos residuos más o menos generan ustedes en un día normal? Es muy complicado porque hay días que no generamos residuos, no generamos plásticos, sino solamente orgánicos. ¿Y cómo lo consiguen? Pues creo que la base y lo más importante está en cómo nos alimentamos. Mucha fruta, verdura y poco procesado. Hacemos nosotros la leche o las bebidas vegetales. Para los desayunos pues hacemos la mermelada o el hummus o mantequilla de anacardo. Reutilizamos también los botes para el jabón de la lavadora. Desde hace 17 años, cuando nació mi primer hijo, compramos una máquina de ósmosis. No utilizamos botellas de plástico. Pues los botes que utilizamos del millo o del atún los reutilizamos para llevar la comida al trabajo. Tenemos una bolsa de tela para el pan y aquí tenemos las bolsas con las que vamos a hacer la compra. ¿Te parece si te acompaño y así me muestras cómo se hace
una compra ecológica comprometida con el medio ambiente? Por supuesto. Maite, y en este tipo de supermercados tú puedes hacer una compra completa, es decir, comprar de todo. Sin tener que irte a ningún otro sitio. Tienes verduras, frutas, hortalizas, tienes productos de limpieza como hemos cogido. Y lo más importante de todo, ¿podrías comprar todo esto sin llevarte a casa ningún tipo de residuo sólido, ningún plástico, ningún envase? Pues casi al 90%. Porque los huevos, por ejemplo, vienen en unos envases de cartón y te los tendrías que llevar así. De resto, todo. Prácticamente los beneficios son todos. Aparte de que el precio es más económico, la calidad es igual y tú no te tienes que llevar 250 gramos. Si solo necesitas 100 gramos, te puedes llevar 100 gramos. El desperdicio a la larga también es mínimo. El beneficiario aquí es el medio ambiente y cada uno de nosotros, porque la casa de todos común es el planeta. Y si todos ponemos nuestro granito de arena para las generaciones futuras, es mucho mejor, evidentemente. En esta carrera por generar cero residuos, la reutilización es un concepto que gana mucha importancia. Y en este terreno también nos encontramos con infinidad de posibilidades. Hola, Carlos. Hola, Pablo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ladrillitos con todo el polietileno que me sobra. Es utilizar nuestros residuos. Es decir, si ya compramos esto, todo ese polietileno que viene, a mí me sirve. Cualquier persona en un piso lo puede lograr. Y una vez terminados, ¿qué podemos hacer con estos materiales de construcción ecológicos? Piensa, el mismo uso que le des a un ladrillo lo puedes usar. Por ejemplo, aquí vemos esta banquita hecha con piedra y adobe. Y sin embargo, si estamos viendo, pues aquí pudiéramos hacer la misma banca. Luego atamos con las tapas, con una cuerdita, y ya luego viene un recubrimiento de barro y cemento, con un fisquito de cemento. Esto es tan resistente como el ladrillo, entonces estructuralmente te funciona. El cambio hacia un modelo de vida cero residuos es posible. Con ello contribuiremos a ahorrar, pero sobre todo a minimizar el impacto medioambiental en un planeta que, si no cuidamos, acabará apagándose. Bueno, pues después de ver este reportaje, la pregunta es obvia. ¿Se puede vivir sin plástico? No, al día de hoy no se puede vivir sin plástico, además sería una temeridad. Lo que sí es cierto que lo que hemos aprendido y lo que podemos ver es que cuanto más desarrollado económicamente es un país, mejor puede afrontar este tipo de problemas. Como creo que te queda poco tiempo y no quiero quedar como el cascarrabias de la mesa, creo que vivimos en un archipiélago maravilloso, creo que vivimos incluso en un planeta maravilloso, que las cosas están yendo a mejor porque se está haciendo mucho esfuerzo gracias a las mejoras tecnológicas, y que desde luego es nuestra función también poner nuestra parte, pero siempre que en cuanto las propuestas que hagamos sean lógicas, porque si lo que estamos tomando son medidas que lo que va a hacer es empeorar o dañar a mucha gente en otras partes del planeta, deberíamos de evitarlo. Así que creo que no podemos evitar el plástico, pero sí podemos hacer esfuerzos en gestionarlo mejor. Pablo, ¿podemos vivir sin plástico? Actualmente quizás sea más fácil que hace 10 años, por ejemplo, pero se necesita que opciones como las que acabamos de ver, comprar a granel, reutilizar productos, económicamente sea más viable para que el usuario medio y no el usuario culto y con dinero, entre comillas, pueda acceder solamente a esto, ¿no? Se necesita que cualquier ciudadano, este tipo de alternativas, sean igual de fáciles como las son las actuales, ¿no? Actualmente no, pero en un futuro sí. Hay un error que confundimos la palabra invertir con gastar, individualmente también y a nivel de gobiernos principalmente. No, a lo mejor no comprar la comida a granel, pero hay cosas que son reutilizables como las pajitas que se podrían hacer y acaban siendo mucho más rentables. Es una cuestión de ser un poco más conscientes a la hora de hacer la compra. Yo creo que todo dependerá de varios factores. Uno, evidentemente, es legislativo. Ya a partir de esa directiva europea, eliminar los plásticos de un solo uso ya debería ser una realidad en los próximos años, y obviamente tiene que haber también un cambio de cultura, de cultura del consumo, porque si no, obviamente será imposible. Y además, pues obviamente hay que explorar
pues nuevos escenarios pues fiscales, incentivos, etcétera, a la ciudadanía para que pueda, además de hacer un esfuerzo, que ese esfuerzo le sea reconocido, porque hoy en día es el gran problema que tenemos en cuanto a gestión de residuos en general. Yo quiero darle las gracias a los cuatro de verdad por habernos acompañado esta noche. Ha sido una mesa sumamente interesante, de verdad, de cada una de las perspectivas. Y bueno, y emplazarles seguro a que vengan en otro momento, porque han puesto datos que sobre la mesa que algunos ponen los pelos de punta. Dices que vivíamos en un planeta maravilloso, pero que tenemos que cuidar. Que tenemos que cuidar con todo lo que estamos viendo. Aridane González, muchas gracias por habernos acompañado. Pablo Martín, un auténtico placer haberte tenido en este estudio. José Ramón Arévalo, gracias. Por la franqueza, por la sinceridad y por mostrarnos las cosas desde otra perspectiva. Y a Victoria Ballesteros González, gracias por habernos acompañado. ¿Te quedas ahora unos meses o vuelves a Estados Unidos? Me quedo hasta agosto. Aquí ¿Y tú lavas la lata 4 veces antes de ponerla en el contenedor? Yo lo intento. Lo intentas, vale. me quedo con eso. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía, volvemos dentro de 7 días con otro tema de actualidad. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.